Acuérdense que yo, cuando comenzamos a hablar de esto, llegué acá y dije, bueno, yo puedo en algún momento llegar a expresar esta ecuación así, ¿verdad? Sigma punto en función de epsilon punto. Adivinen qué. Y si no se nota este punto de aquí, le voy a aclarar más. Entonces, adivinen cómo se llama este de aquí. El módulo tangente. Y ese módulo tangente es nada más ni nada menos que esta pendiente de aquí, que acabo de demostrar que no es lo mismo que esta pendiente de acá. Ahora vamos a ver si es mayor o menor. Por ahí alguien decía, es que tiene que ser mayor, es que tiene que ser menor, así que vamos a ver. Para eso le dejé expresado de esta manera, para poder ver si es mayor o es menor. ¿Ok? Entonces ya tengo esa expresión, ya puedo. Voy al laboratorio y solo pido deformación y me da estrés. Automáticamente, porque ya calculé el módulo tangente. ¿Qué necesito para calcular el módulo tangente? Necesito que me den el módulo de Young y que necesito que me den el módulo de endurecimiento. Voilà. ¿Verdad? O si yo en el laboratorio voy y hago el pooling de esta barra en la prensa hidráulica, mido la velocidad con la que mido todo el gasto de cosas, ¿verdad? Voy dividiendo básicamente estrés y strain, es decir, estrés y deformación, pero le pido al operario que esta vez, desde el principio hasta el final del test, que se rompa la barra, me mida la velocidad con la que mete el estrés y la velocidad con la que se deforma la barra, ¿verdad? Y una vez que conozca las dos velocidades, puedo definitivamente calcular ET. Divido sigma punto para E punto y me da ET. Y con ET necesito que por alguna razón me dé por ahí el módulo elástico, y una vez que me dé el módulo elástico calculo el hardening modulus. Y ya. Esas cosas lo voy a hacer en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos. Yo cuando tengo expresiones que implican fracciones, no solo yo, cualquiera cuando tiene expresiones que implican fracciones, tienen pesadillas con una sola cosa que sucede en esa fracción. Lo único que yo quiero que no suceda con esa fracción es que el denominador se me haga cero. Le pido a la vida que por favor ese denominador no se me haga cero, porque se me va al diablo todo, ¿no es cierto? Se me explota la fracción. Entonces, esto se va a volver cero cuando esto sea igual. Ahora bien, acuérdense que yo puse un hardening rule, ¿verdad? Una regla de endurecimiento. ¿Cuál era ese hardening rule? Sigma y punto es igual a h'. Esto puede ser o 0 o mayor que 0, ¿verdad? Este sigma y punto puede ser el signo que le dé la gana. Por lo tanto, y este siempre va a ser o 0 mayor que 0, por lo tanto, ¿quién puede variar de signo aquí? Es solo h'. Entonces, h' puede ser o positivo o negativo. E es el módulo de elasticidad. Yo sé, y puedo demostrarlo termodinámicamente, que solo tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, h' sí puede ser mayor o menor que 0, o igual a 0. Cuando es igual a 0, es elasticidad perfecta. Entonces, cuando h' es igual a menos e, que siempre es positivo, este denominador de aquí se me hace 0. Y cuando se me hace 0 este denominador de aquí, todo me está. ¿Qué significa esto de aquí? Denominador 0. Y cuando el denominador se hace 0, esto se va al diablo. Lo que sucede es que esto se va a este diablo así. ¿Ok?
Entonces, esto sucede con el módulo tangente. Este es el caso que sucede con el módulo tangente cuando h' llega a ser igual a menos e. Entonces, tengo un lower limit que acabo de encontrar para h'. H' no puede ser jamás menor que menos e. H' sí puede ser negativo si es que quiere ser negativo, y aquí vimos que sí podía ser negativo si es que quería ser negativo. Pero no puede ser cualquier negativo que le dé la gana ser. H' nunca puede ir más negativo que menos e. Ni siquiera puede ser menos e de negativo. Puede ser casi menos e de negativo, pero no puede ser menos e. Entonces acabo de encontrar un lower limit, ¿verdad? Un límite inferior para h'. Y ahora quiero encontrar el upper limit para h', el límite superior. Es decir, ver hasta dónde puedo llegar con ET. Y el módulo de elasticidad básicamente puede ser cualquier número positivo, desde 0 hasta todo lo que quieran ustedes, infinito positivo. ¿Cuál va a ser el límite superior de ET? ¿Qué pasa cuando el módulo de elasticidad se convierte en infinito? Algo. Sí, pero recién estamos en la parte de atrás. Algo dividido para infinito es 0, ¿verdad? Esto se vuelve 0 y me queda h' para 1. Entonces, ET puede llegar a ser máximo h'. El módulo tangente puede llegar a ser máximo h', ¿verdad? Lo que quiere decir que h' puede ser igual a máximo al módulo tangente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ET puede máximo hacer que suceda esto y de aquí irse toda la vía hacia arriba. Pero pensemos qué pasa si ET es igual a E. Si ET es igual a E, el material sigue elastificando, ¿no es cierto? Nunca entra en plasticidad. Entonces el límite superior vendría a ser cuando ET es igual a E, ¿verdad? Entonces, ET puede valer menos infinito, que no puede valer realmente, o sea, ese es el límite inferior, hasta más E. Mientras que H' puede llegar a valer menos E. ¿Hasta cuánto queremos decir? Hasta más de T. Y el límite tope máximo de T es más E. Entonces H' está entre menos E y más E. ¿Para qué me sirve saber todas estas pendejadas que está hablando este man aquí de al frente a mí? Para no meter basura y sacar basura cuando use los programas de cálculo estructural o de cálculo de esfuerzos en suelos, como Plaxis y demás, ¿verdad? Para tener criterio. Esto que estoy enseñando aquí sirve para tener criterio, para no ir a meter pendejadas, sacar pendejadas y para no ir a hacer pendejadas. Sí, porque ya en la primera ecuación con este tipo me perdí por ahí, ya, se va al diablo. Estoy cazando tilingos desde hace una hora, ¿qué tal me estará diciendo? Bueno, olvídense las ecuaciones, acuérdense de esto, porque esto es lo que les va a dar criterio para poder ser profesionales y ejercer bien su profesión. ¿Sí? Llegamos hasta aquí, encontramos el módulo tangente. Esto es endurecimiento isótopo. ¿Qué es el endurecimiento isótopo? Que cuando plastifico, le muevo al límite de fluencia de su valor original a otro valor nuevo, ¿verdad? Hemos acabado con endurecimiento isótopo. Ahora vamos a ir a estudiar otro caso más de plasticidad que se puede dar, que no es endurecimiento isótopo. A lo cual la respuesta es no es cierto. El módulo tangente es la respuesta de esta. Es la pendiente de esta recta azul, como ya habíamos dicho. Y quería aclarar por qué. Entonces dije que espero por favor un poco para poderles responder a todos, porque me pareció una inquietud bastante loable, ¿verdad? O sea, es fácil que en este momento
terminen confundiéndose. Entonces, estas aclaraciones creo que son buenas para todos. Acuérdense que yo, cuando puse los KKT conditions en el pizarrón, ¿verdad? Y calculamos que esto siempre era igual a 0, y derivamos lo que siempre era igual a 0, obtuvimos la derivada de esto, que era lambda 2 puntos por f más lambda punto por f punto, obviamente igual a 0, y ahí me quedé un rato con esta en el pizarrón, y les dije, bueno, ya hicimos el ensayo mental de por qué esta siempre es igual a 0, ahora les voy a dar un dato. El dato es que estoy plastificando, ¿no es cierto? El dato es que ya, en el afán de jalar mi barra y tratar de formarle, ya entré en la zona de plasticidad. Ya está plastificándose. Con ese dato, por favor díganme cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto. Y alguien muy atento enseguida me dijo, claro, esto vale 0, ¿verdad? Porque estamos plastificando y cuando se plastifica la función de fluencia vale 0, lo que hace que todo esto a su vez valga 0, y me quedaba que esto era igual a 0. Como estamos plastificando, esto es mayor que 0 siempre, y para que esta multiplicación sea siempre igual a 0, como me dice aquí, este obligatoriamente tenía que ser igual a 0. Y de ahí nos metimos por acá y dedujimos todo esto. Es decir, que partimos del hecho de que ya estábamos en plasticidad. Y partiendo del hecho que ya estábamos en plasticidad, llegamos a esta expresión. Y partiendo del hecho de que estábamos en plasticidad, de esa expresión obtuvimos esta. De tal manera que este módulo tangente es solo cuando estamos en plasticidad, es decir, es esto de acá. Cuando estamos en elasticidad, ¿a cuánto vale el módulo tangente? No vale 0. Y por eso me parece una pregunta muy oportuna. ¿Cuánto vale el módulo tangente? Si es que estamos en elasticidad, digamos, mientras yo estoy en elasticidad, recuerden que mientras yo estoy aquí en elasticidad, toda la deformación que tengo, la deformación total, es igual a la deformación elástica, ¿verdad? Porque toda la deformación que hay únicamente es elástica. Entonces, cuando estoy en elasticidad, la deformación plástica es 0 y la deformación total se vuelve igual a la deformación elástica, de donde que esta relación, traduciéndose en esta relación, cuando estoy en elasticidad, sigma punto es igual a E, ¿verdad? Que es el módulo de elasticidad, por E punto, porque aquí toda la deformación que tengo es elástica y por lo tanto E punto es igual a E elástica punto. Entonces, de aquí paso acá, una vez que entro en plasticidad. Por lo tanto, el módulo tangente es igual al módulo de Young cuando estoy en elasticidad, y el módulo tangente es igual a esta expresión cuando entro en plasticidad. ¿Ok? Por eso me pareció muy valedera la aclaración y quería hacérselas a todos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Cuando estoy en elasticidad, el módulo tangente ET es igual al módulo de Young. Cuando estoy en plasticidad, ET es igual a esta expresioncita que está encerrada aquí, que es equivalente totalmente, obviamente, a esta. Me va a dar el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Creo que valía la pena aclararlo, ¿verdad? Bueno. Sin más, recuerden que hemos venido hablando de endurecimiento isotrópico, isotropic hardening, y qué implicaba hablar de fluencia, darle un valor nuevo que lo calculábamos a través, ¿no es cierto?, del hardening rule, de la regla de endurecimiento. Eso estamos estudiando este rato con respecto a esta barrita. Isotropic hardening. Y también todavía he seguido haciendo trampa con respecto a la explicación de esto, porque cuando les aclaré ya sin hacer trampa el por qué esto sí funcionaba, también no les dije a propósito que si yo estaba cargando
hasta este punto, ya entra en plasticidad, ¿verdad? Sigo cargando hasta ese punto. Y de ahí comienzo a descargar. Obviamente, ya saben, se queda trabado el muelle y comienza a descargar solo elásticamente. Sí les hablé y les dije, bueno, la carga, si es que no se moviera el sigma y E sub 0, si no se alterara, la carga elástica acá tendría que tener la misma longitud que la carga elástica acá, porque si no se ha alterado sigma y E sub 0, la región plástica tendría que permanecer del mismo porte, ¿verdad? Cuando se altera sigma y E sub 0 y se convierte en este sigma y E, quedamos de acuerdo que se incrementaba el tamaño de la región elástica. Pero si no se incrementa el tamaño de la región elástica, si sigma y E sub 0 no se altera, obviamente ya conversamos un poco de que tenía que descargar más o menos hasta un igual lugar, de que sean del mismo porte, por ejemplo llegar acá, y de ahí, ¡pum!, tenía que plastificar de nuevo, ¿verdad? Sin embargo dije, no, pues como estoy cambiando el valor de esto, entonces aumenté el tamaño y por eso puedo llegar a descargar. Esa es una manera, ese es un mecanismo, literalmente porque estamos hablando de mecánica, de cómo se comporta el material, es un mecanismo de que ciertos materiales se comportan, ciertos metales, por ejemplo, se comportan así. Pero existe otra manera, otro mecanismo, que también es bastante común en ciertos otros metales o ciertos otros materiales, de que esto suceda, de que finalmente yo pueda hacer esto de aquí, pero que esto se conserve, que este valor no cambie, pero aún así yo pueda todavía venir aquí sin que entre la plasticidad de nuevo, sin cambiar el tamaño de la región elástica. Sin cambiar el tamaño de la región elástica vengo acá y acá de repente asumo como una región elástica que aparentemente se altera en tamaño, pero en verdad no. El caso que acabamos de ver es que sí se altera el tamaño. Hay otro mecanismo de los que los materiales plastifican, se deforman plásticamente, ¿sí? Que se llama ya no endurecimiento isotrópico o isótropo, sino endurecimiento cinemático. ¿Ok? Y para entender de qué se trata el endurecimiento cinemático, primero, antes de seguir hablando con respecto al modelo reológico, con respecto a la carga y descarga, me conviene a mí, por motivos de explicación, ponerles la superficie de fluencia, es decir, la ecuación de la superficie de fluencia que corresponde al endurecimiento cinemático. Y para eso les voy a recordar todo lo que hemos hecho con respecto a superficies de fluencia. Se nos ocurrió crear una primera ecuación para la superficie de fluencia que se veía de esta forma. ¿De acuerdo? Luego dijimos, no, pues si se ve de esa forma, entonces aquí el profe está haciendo trampa y no se va a deformar elásticamente toda la vía de nuevo hasta llegar a sigma 0, ¿verdad? Va a comenzar a hacerse inclinación de la que acabamos de hablar. Sí, claro, sí. Ya no voy a hacer trampa, voy a permitir que pase endurecimiento isótropo o isotrópico y por lo tanto sigma y sub 0 va a poder cambiar y convertirse en un nuevo valor sigma y. Se va a agrandar la región elástica. Y eso me dio esta función de fluencia. Es lo que hemos visto hasta este rato. Ahora les voy a hablar de esto que hemos llamado por lo pronto endurecimiento cinemático. Y yo les voy a decir que la función del endurecimiento, la función de fluencia del endurecimiento cinemático, o del kinematic hardening, como se dice en inglés, es una función de sigma, obviamente del estado de estrés de carga. Es una función de un alfa, que por lo pronto no me interesa decirles qué es, y obviamente es una función de sigma y E sub 0, porque aquí el tamaño de la región elástica nunca jamás va a cambiar, va a quedarse siempre del mismo tamaño. Sin embargo, voy a poder llegar a descargar todo elásticamente. Sin embargo, voy a poder hacer eso. Debe haber algún otro truco, ¿verdad?
Esta función de fluencia está definida como sigma menos alfa menos sigma y sub 0. Y esto es menor o igual a 0 obviamente. Y ya está. Les presento al kinematic hardening, el endurecimiento cinemático. Ahora, cuando digo kinematic hardening o endurecimiento cinemático, estoy diciendo la palabra cinemático, ¿verdad? ¿Qué significa cinemático? Movimiento, ¿no es cierto? Que hay algo que se está moviendo ahí. ¿No es cierto? Hay algo que se está moviendo. Por cierto, se me olvidó comentarles que habíamos asumido, ¿verdad?, que el sigma y sub 0, atracción y compresión, iba a ser el mismo, ¿verdad? Por el caso que estamos hablando. En el isotropic hardening, que es lo que acabamos de ver, cuando crece el sigma y, ¿no es cierto?, cuando incrementa el tamaño de la región elástica, incrementa en los dos lados, ¿verdad? Si es que si es que les tiro a la barra y estirándole entro en plasticidad y hago que el valor del estrés de fluencia incremente, ese valor va a quedar incrementado también para cuando yo le quiera comprimir, ¿ok? Por eso mismo se llama isotrópico, porque se aumenta de forma isótropa el tamaño de la región. Si yo aumento acá solo en tracción, aumenta en un tamaño igual en compresión y me queda engrandecida 2 veces lo que aumenté, ¿ok? Eso creo que es algo que vale la pena aclarar. Por eso es isótropo, porque se aumenta igualito, ¿ok? Ahora el kinematic hardening, como veníamos diciendo, dice movimiento, ¿verdad? Un endurecimiento con movimiento. Y la pregunta es, ¿movimiento de qué? Y ya les di un dato, que la región elástica nunca cambia de tamaño. Aquí si no crece ni decrece, ni le comprima, ni le traccione, ni nada. Sin embargo, puedo llegar a descargar hasta acá, sin ningún problema elásticamente. ¿Cuál es el truco? El truco es que ya no se mueve mi sigma y sub 0, se tiene que mover algo más. Ya no se va a mover, ya no va a cambiar de valor, ya no se va a mover mi sigma y sub 0, se tiene que mover algo más entonces. No, el origen, ¿verdad? Aquí el origen está en 0, ¿verdad? Cuando yo comienzo mi estado de carga, cuando comienzo a cargar mi barrita tiene 0 tensión inicial. El estado tensional de la barra interno, la energía interna tensional de la barra es 0. ¿No es cierto? Y llego acá, y en isotropic hardening, cuando llego acá y comienzo a plastificar, no se mueve el estado tensional referencial de la barra, ¿verdad? No se mueve. Entonces, como no se mueve el estado tensional referencial del que partí, desde ese 0 estado tensional, se mueve el límite de fluencia. Y por eso cuando regresábamos alguien me decía, claro, pero si has hecho el estrés 0, y te quedas obviamente con una deformación plástica, pero has hecho el estrés 0. Cuando yo muevo el centro, y el centro es la coordenada hacia alfa, lo que hago es llegar al límite de fluencia y entrar aquí mismo dentro de la zona plástica, seguirme moviendo, plastificando, estirándole a la barra, y no se va moviendo sino se va moviendo acá, de tal manera que es mi estado tensional de referencia, que hasta este momento he asumido que siempre es 0, ¿verdad? Entonces se mueve todo esto, y si me muevo por acá, digamos que se mueve paralelamente a como está por acá, viene a parar acá. Entonces, el que venga a parar, una vez que he llegado acá, viene a parar la misma longitud y la misma pendiente acá. Entonces, digamos que viene por acá, a parar por acá. Y entonces, cuando yo comienzo a descargar elásticamente. Y ahora, cualquier valor que tome mi estrés, menos este valor, va a tener que ser siempre igual. Eso ya está dicho aquí, ¿verdad? No, siempre igual a esto. ¿No es cierto? La distancia que hay entre estos dos va a siempre tener que ser igual a esto. Entonces, esta es mi cantidad de estrés cuando estoy aquí, ¿verdad? Sigma. Para cuando yo llegué acá ya se movió todo esto, ¿verdad? Se movió todo esto para acá el centro.
Entonces, ahora tengo que hacer, para entrar en plasticidad una vez que he llegado acá, tengo que hacer que sigma menos alfa, alfa es el valor acá, ¿verdad? Que sigma menos alfa llegan a ser igual a sigma y es 0. Entonces, si yo comienzo a regresar, este es mi estado de sigma menos alfa, esta distancia aquí es todavía menor que y es 0. Y si sigo descargando, le sigo haciendo más chiquita. Y para cuando llego acá, que es donde le moví al centro, ¿qué pasa? Es mucho más pequeñita y me permite seguir haciendo esto, hasta una vez más hacer que sigma menos alfa sea igual a sigma y es 0, que es donde vuelve a plastificar la barra por acá. Así, ya. Como este alfa, del que estamos hablando, es un estado referencial de estrés, y asumiendo que nunca un material voy, cojo y fundo el metal, le fundo, y de ahí le vuelvo con ese metal fundido a hacer la barra, entonces me queda nuevita. Entonces, el estado referencial de estrés inicial de esa barra es 0, a partir de ahí, fundí la barra y le dejé enfriar, y estoy partiendo de un estado referencial de estrés de 0. Y luego, si es que le hago plastificar, si no le hago plastificar, no pasa nada. Sigue siendo el estado referencial 0, ¿verdad? Pero si le hago plastificar, comienza a cambiarse, a moverse, eso es el kinemático, ¿no es cierto? Comienza a moverse el centro o el estado referencial. ¿Estamos de acuerdo? Y como comienza a moverse una vez que descargo y le hago 0 a la carga, me queda ya movido el estado referencial, ¿verdad? Una vez que descargo me queda movido el estado referencial, entonces me quedo con estado referencial y a diferente de 0, esto se le pone nombre, como nos encanta ponerle nombre a todos, de Baggs. Y ahí, eso sí ya no voy a traducir porque no sé cómo decirlo de otra forma que no sea Baggs. Sí, ese valor es el que está graficado allí. Sí, es este de aquí. Que no importa, este rato no importa tanto, ya vamos a entrar en la dinámica de entender esto mejor. Y obviamente el back stress, una vez más voy a decir, tenemos que sumar peras con peras, papas con papas, ¿no es cierto? Lechugas más lechugas, no podemos sumar peras más papas, ni vacas más lechugas, no podemos. Esto tiene unidades de estrés y es un estrés. Esto tiene unidades de estrés, un estrés. Por lo tanto, si esto tiene unidades de estrés y esto tiene unidades de estrés, la función de fluencia tiene unidades de estrés, ¿verdad? Esta función como tal tiene unidades de estrés. Si esto tiene unidades de estrés y aquí estoy sumando algo a algo que tiene unidades de estrés, esto tiene que tener unidades de estrés. Por lo tanto, esto es un estrés. No puede ser una deformación, es un estrés. Por eso se llama back stress. Y en realidad el valor de este de aquí es esto de acá, es lo que se movió aquí, en este sentido. Acá está alfa, el back stress. Cuidado, suele suceder siempre que en las escuelas de pregrado en nuestro país no nos enseñan bien y luego cuando salimos de profesionales sumamos peras con papas. Entonces siempre chequeen que tengas. Esto también debía ser lineal, ¿verdad? Y explicamos específicamente cuál era el significado de este H', que era quitarle toda la deformación elástica y dejar solo deformación plástica. Y la pendiente de eso. Pues ahora estoy esperando que me haga la pregunta, ¿y cómo evoluciona? Porque me estás diciendo que cambia de 0 a algún valor y de ese valor a cualquier otro valor. Y claro, como estamos una vez más haciendo elastoplasticidad lineal, para que siga sucediendo eso, esto tiene que evolucionar de alguna manera lineal, ¿verdad? ¿Cómo va a evolucionar esto de esa manera lineal? Es que a alfa punto le voy a hacer que sea igual a un gamma punto multiplicado por df a de sigma. Eso se parece a algo que yo ya usé, ¿verdad? Eso se parece a algo que ya pusimos en el pizarrón y ya usamos. Se parece a la regla de flujo, ¿verdad? Solo que en vez de alfa punto, ¿qué teníamos en la regla de flujo? La velocidad de deformación plástica, o sea, EP punto.
en vez de gamma punto, teníamos el multiplicador plástico, es decir, lambda punto. Y aquí sí teníamos lo mismo. Y esto me servía para decirme la dirección, nada más, ¿verdad? Esta derivada de aquí solo al final del día me daba el signo, es decir, la dirección. Porque eso es el signo. El signo me dice para dónde me estoy yendo. Si me estoy yendo positivo o me estoy yendo negativo. Si me estoy yendo para allá o para allá. Y ahora voy a decirles que esto es la manera que está evolucionando, que va a evolucionar alfa punto, y que sí me estoy sacando del bolsillo porque quiero mantener todo lineal, ¿no es cierto? Como quiero que el material, yo voy, hago la prueba en el laboratorio y el material me está dando dos líneas ahí. Entonces, para que me siga dando esas mismas líneas y yo hacer una buena teoría con respecto a lo que está pasando ahí, una buena teoría de plasticidad, que es lo que estamos viendo aquí, tengo que crear algo que siga siendo lineal. O sea, no puedo sacar de algo no lineal a algo lineal. Por lo tanto, le pongo una expresión que se vea lineal, que huela lineal y que parezca lineal, ¿verdad? Y ahora, recuerden que cuando hice la regla de flujo y cuando en vez de este estaba el multiplicador plástico, definía antes de eso el multiplicador plástico para hacer así. Ahora lo que voy a definir es este gamma punto solo para que sea mayor que 0. No igual. Solo mayor que 0. Yo otra vez voy a mencionar las condiciones de Karush-Tucker, KKT condition, ya saben que eran estas. Pero ahora la función de fluencia es otra, ¿verdad? Pero tiene que seguirse manteniendo porque el principio es el mismo. Sigma, alfa, sigma y x. Esto siempre es igual a 0, ¿verdad? Y aquí lo que hicimos es sacar la derivada temporal de todo esto y con eso encontramos las condiciones de consistencia, ¿verdad? Se llaman condiciones de consistencia, eso es lo que encontramos, las condiciones de consistencia. Partimos de los KKT conditions y terminamos con de derivar temporalmente los KKT conditions y terminamos con las condiciones de consistencia. ¿Y cuál era la condición, o cuáles eran? Es una, pero ¿cuáles eran las condiciones de consistencia? ¿Cuál era la condición de consistencia? ¿Qué nos decía la condición de consistencia? Sí, revisen eso. ¿Qué nos decía la condición de consistencia? La función de fluencia era igual a 0. F punto, en este caso de sigma, alfa, sigma y sub 0, es igual a 0. Esta es la condición de consistencia, ¿verdad? Llegamos a esta expresión y cuando llegamos a esta expresión, una vez más, como nos encanta ponerle nombre a todo, dijimos, pongámosle de nombre condición de consistencia. No es por locos, la verdad, pero le pusimos de nombre condición de consistencia. Entonces, hicimos la derivada, recuerden, hicimos la derivada de la función de fluencia. Ahora tenemos una nueva función de fluencia que es esta que está acá. Ahora hagamos la derivada de esa que sale, ¿no es cierto? Just for jajas, once again. Entonces, venga, díganme ustedes cuál es la derivada de esto. ¿Signo de qué? Signo de sigma menos alfa, correcto. Multiplicada por la derivada de sigma, la derivada temporal de sigma, menos la derivada temporal de alfa, porque aquí no estamos haciendo derivadas parciales. Estamos haciendo una derivada total, una derivada ordinaria total con respecto al tiempo. Entonces, ahora menos la derivada de sigma y es 0, pero sigma y es 0 ya sabemos que es constante en este caso, ¿verdad? La derivada temporal de sigma y es 0 se hace 0 y esto me tiene que dar igual a 0. ¿Cierto? Divido toda la ecuación, o si quieren, es lo mismo. Multiplico toda la ecuación una vez más por sigma, por el signo. O sea, toda esta ecuación la multiplico por la función signo y lo que me queda es que sigma punto menos alfa punto es igual a 0, ¿verdad? Cuando multiplico todo esto una vez más por signo, lo que me queda es esto de aquí.
Y ya explicamos por qué la multiplicación de la función signo por sí misma me daba 1. Y de aquí está fácil. Es decir, que alfa punto es igual a sigma. Es decir, que se mueve, cuando alfa se mueve siempre en la misma dirección y con la misma velocidad que sigma punto. ¿Y cuándo alfa punto se va a mover? Solo cuando hay plasticidad, ¿verdad? Cuando no estoy en plasticidad, cuando estoy deformando solo elásticamente, alfa punto no se ha movido, no se tiene por qué mover porque estoy en el rango elástico. El rato que toco sigma y sub 0, con carga, la carga se iguala al sigma y sub 0, al estrés de fluencia, ese rato comienzo a alterar alfa. ¿Y cómo se altera alfa? Se altera como se altera sigma. Por eso, nadie me preguntó por qué, y preferí en ese momento decir, dejemos ahí por un momento. Por eso cuando dibujé el punto aquí, si ustedes ven, lo que hice es medir esta longitud y trazar una paralela y poner el punto ahí. Porque se traslada, alfa se traslada en la misma dirección y la misma velocidad, o sea, por lo tanto, como consecuencia, si ustedes integran en el tiempo eso, como consecuencia se traslada la misma cantidad, ¿verdad?, que lo que se trasladó sigma punto. Entonces, por eso se mueve paralelamente a lo que se mueve. Viene de aquí, comienza a desplazarse conjuntamente con se va desplazando el estrés, comienza a desplazarse. Y si a mí se me ocurre descargar una vez llegado a este punto, porque puedo querer seguir plastificando, ¿verdad?, jalando más la barra, no hemos dicho cuándo va a parar, by the way. Entonces, pero a este punto llegué, ya me cansé y quise descargar. Entonces, como llegué a este punto, entonces esta también llegó solo a este punto. Paralela, ¿verdad? Paralela y la misma cantidad. Y se quedó. Por eso cuando descargué, no es que mi región plástica mi región elástica había cambiado de tamaño. Lo que pasa es que mi estado tensional menos alfa, sigma menos alfa, se había vuelto menor que Y sub 0, ¿verdad? Y entonces por eso pudo irse pasando hasta que se volvió igual a Y sub 0 donde que plastificó nada. ¿Qué se mueve? Se mueve el estado de estrés de referencia. Una vez que yo he entrado en plasticidad y descargo el material, granos internos del material, porque lo que se disloca la estructura cristalina del metal, por ejemplo, porque el metal tiene estructuras cristalinas que pueden ser de tipo breves lattice y este tipo de estructuras cristalinas, se dislocan los cristales o se mueven los granos del material internamente. El material queda con un estado tensional. Así yo ya he quitado la carga, yo ya descargué, yo ya dejé de jalar y hice 0, ya no estoy aplicando, ya le cogí, le puse a la barra, le cogí y le puse acá al lado. Por lo tanto, ninguna carga externa está siendo aplicada. Pero internamente hay un estado tensional. Ese estado tensional es que me quedo con un estrés inicial de referencia, que es ese backstress. ¿Estamos de acuerdo? Es bonito estar pensando en la física de estas cosas. Piensa. No, te quedas con deformaciones plásticas, pero te quedas también con estreses internos. Ahora pasan las dos cosas a la vez. Puedes coger y así mismo comenzar a jugar con la barra otra vez, que le jalo y le vuelvo, le jalo y le vuelvo hasta llegar a hacer tu estado de deformación al plástico cero, ¿verdad? Pero eso igual me va a dejar una especie interna residual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tenemos nuestro primer gran y glorioso resultado aquí. Recuerden que estamos una vez más plastificando, ¿verdad? Resultado de que estamos plastificando, estoy con esta consistency condition, ¿verdad? Con la condición de consistencia. Estoy asumiendo que estoy en estado plástico, ya comenzó a plastificar la barra. No estoy en estado elástico. ¿Qué pasa cuando yo estoy en estado plástico? Con el sigma punto. Yo ya encontré antes, desde el isotropic hardening, encontré una expresión
para lo que pasaba con sigma punto, justamente del consistency conditions. Esa expresión para sigma punto, recuerden que era signo de sigma por sigma y punto. ¿Se acuerdan de eso? Revisen, por favor. Puede ser que yo esté escribiendo al revés. ¿Encontraron esta? Incluso algunos me preguntaron hasta cómo así, porque el signo estaba de este lado de acá, y ahí es cuando expliqué lo de la función signo, ¿verdad? Sí, ¿se acordaron de esto ya? ¿Lo encontraron? Sí. Perfecto. Entonces, se me ocurre que ahora puede pasar lo mismo, igual estoy clasificando. Recuerden que de las consistency conditions aquí saqué otra cosa, aquí acabo de sacar esto. Pero al final es plasticidad y es plasticidad lineal. Más o menos esto tiene que ser válido, excepto porque ahora puedo decir que sigma punto es igual a signo de sigma menos alfa o sigma y punto. ¿Verdad? Y recuerden que yo había dicho cómo calcular sigma y punto ya. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí solo se coge la cara así. Esto hay que ir entendiendo físicamente nada más, no se preocupen mucho por lo de todo esto. ¿Cuánto vale sigma y punto? Esto de acá, ¿verdad? Entonces sigma punto es igual a signo de sigma menos alfa por h' lambda micro. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a enchufar esto aquí. Coger esta ecuación de aquí, fíjense bien, y enchufarla acá, que saqué del consistency conditions, recuerden. Del un lado, obviamente, del lado que le corresponde. Y del otro lado, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta ecuación de aquí, que obviamente se traduce en, ya encontramos que esto era el signo, ¿verdad? Se traduce en lambda punto por signo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar esta ecuación de aquí y enchufarla acá. Y voy a tomar esta ecuación de acá y enchufarla del otro lado. Entonces me queda gamma punto, solo definir que sea positivo, siempre y cuando haya plasticidad, por signo de sigma menos alfa es igual a signo de sigma menos alfa por h' por lambda. ¿Verdad? De donde que puedo simplificar los signos de los dos lados. Este signo se va con este signo de acá, ¿verdad? Eso es legal en cualquier ecuación. Y me queda que lambda punto es igual a h' por lambda punto. ¿Verdad? Solo que recuerden que esto estaba acá. Ya hemos dicho que sigma y punto puede tener cualquier signo, pero que lambda punto siempre era positivo o cero, ¿verdad? Por lo tanto, el que le tenía que dar signo era el hardening modulus, ¿verdad? Y luego, jugando un poco con las ecuaciones, encontramos el lower limit y el upper limit del hardening modulus. Ahora yo he definido ¿qué? ¿Cuál es mi definición de esto? ¿Dónde está esa definición? He definido acá, a ser siempre mayor que cero. Este tiene que ser siempre mayor que cero y este siempre es mayor o igual a cero, ¿verdad? Si es que este tiene que ser siempre mayor que cero y este siempre mayor o igual a cero, ¿qué tiene que pasar con este? Este tiene que ser siempre positivo. Ya no puede darse el lujo como se daba el lujo en el isotropic hardening de ser negativo hasta menos e y positivo hasta más de t, ¿verdad? O hasta más e en su defecto.
Ahora este siempre va a tener que ser positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando este es positivo? Tengo hardening. ¿Qué pasa cuando este es negativo? Tengo softening, ¿verdad? Entonces, cuando tengo kinematic hardening, endurecimiento cinemático, literalmente tengo siempre endurecimiento. Solo puedo tener endurecimiento, nunca puedo tener ablandamiento. ¿Sí? El endurecimiento kinemático solo me va a hacer que el material me dé este tipo de respuesta, que se endurezca. Nunca me va a permitir que el material se ablande. Este resultado es importante. ¿Y para qué me ha servido tanta ecuación que me pone este fulano acá adelante? Se me hace marear, ya no entiendo nada. Tengo náusea de ver tanta ecuación. Para tener criterio una vez más, para poder decir que cuando tengo kinematic hardening solo el material se puede endurecer y no ablandar. Entonces, si alguien alguna vez me viene y me dice, ese material tiene kinematic hardening pero está haciendo softening, le tengo que decir, no seas loco, no puede suceder eso, ¿verdad? Y si es que yo estoy metiendo en un modelo, en el SAP o en cualquier programa, en el Plaxis, en el ANSYS, en el Abacus, en cualquier programa, estoy metiendo un modelo de endurecimiento kinemático y me da softening, algo mal hice, ¿verdad? Entonces, me sirve para saber que lo que me está botando el programa es basura, si es que me está dando softening. ¿Ok? El objetivo de esta clase aquí en esta marca no es que ustedes se aprendan la matemática de esto de pe a pa, ni tomarles luego las derivaciones de esto, sino que entiendan estos conceptos fundamentales. ¿De plasticidad para qué? Para usar en un material que es fácil, que plastifica súper fácil, que es el suelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? No hay preguntas. Seguros. No, ya no es isótopo, es otro tipo de mecanismo. No, a ver, pero lo que separaba, lo que vimos. La elástica siempre tiene el mismo tamaño, solo se va moviendo, ¿verdad? Solo se mueve la región elástica. Se mueve Se mueve el centro, sí, ahí sí puede hablar, se mueve el centro, claro, se mueve. Entonces, Pero es la diferencia entre ellos. en cambio el otro, este no se mueve. Lo que hace es incrementarse el valor de la tensión de fluencia en el otro, que es el isotropic hardening. Y cuando se incrementa en tensión, recuerden que también se incrementa en compresión la misma cantidad. Ya, pero acá, ¿qué es lo que pasa cuando se incrementa en tensión, en contracción? Nada, ahí sí se queda solo incrementado ahí. Si ven que le jalé hasta acá, entonces el rato que haga tensión simplemente hasta que esta resta me dé el valor de sigma y va a elastificar. Cuando este resta de aquí, o sea la distancia entre el valor de sigma y este valor de aquí me iguala el valor de sigma y ¡pum! Entra en plasticidad. Entonces, aparentemente el material va a tener un diferente límite en tracción y un diferente límite de fluencia en compresión, pero no es cierto eso. O sea, sí es cierto en el sentido de observar físicamente lo que está pasando. El límite de fluencia en tracción es diferente al límite de fluencia en compresión, pero en realidad es que nunca cambió de tamaño la región elástica, sino se movió, se desplazó la región elástica. Y eso me está dando ese efecto de que aparentemente tiene diferente límite de fluencia en compresión y en tracción. Pero hay isotropía. No hay isotropía, no. Por eso te digo, se queda descuadrado. Un ejemplo de material, estos son metales por lo general. Esto en suelos no suele pasar, algo suele pasar. Pero ya vamos a conversar un poco más de eso. O sea, la verdad que este es el modelo puro, ¿verdad? Este es el modelo sobre el comportamiento de endurecimiento cinemático material. Estos no son locuras escritas por un matemático tarado en el pizarrón, sino corresponden a tratar de modelar algo que se está viendo que pasa en la realidad, ¿verdad? Estamos intentando replicar la realidad para poder hacer cálculos, para predecir la realidad. Y entonces se ha visto los dos tipos de comportamiento, se ha visto que ciertos materiales tienen este endurecimiento isótropo, que también puede hacer ablandamiento, ya demostramos que H' puede ser negativo, entonces eso significa que puede hacer ablandamiento.
O puede tener este endurecimiento kinemático o cinemático, que ese sí no puede hacer ablandamiento, ¿verdad? O puede tener un poquito del uno y un poquito del otro. Hay materiales que pueden tener un poquito de los dos sabores, de los dos mecanismos, porque estos son mecanismos internos del material. Y entonces, cuando entra plasticidad, va a plastificar de las dos formas. Se va a mover un poco el límite de influencia y además también se va a mover un poco el backstress. Hay materiales que vayan a tener los dos mecanismos cuando entran en plasticidad, que vayan a ofrecer, llamémoslo así, a exhibir, esa es una mejor palabra, que vayan a exhibir los dos mecanismos el rato que se deformen plásticamente. ¿Okay? Y ya vamos a ver un modelo muy generalizado que combina los dos. Pero primero terminemos de ver esto. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerden que llegué a esta expresión de aquí. Esta le enchufe aquí. Esta expresión de acá la enchufe acá. Y con eso acabo de calcular esto de acá usando la definición que yo le di a este bicho de acá. ¿Verdad? O sea, viendo el valor del backstress, siempre tiene que ser mayor que cero, ¿no? Porque cuando llegue a cero vamos a tener más bien el acto plástico perfecto. No, el valor del backstress puede ser menor que cero. Claro, yo puedo tener un backstress acá, ¿verdad? Lo que pasa que aquí se me hizo mayor a cero porque jalé para allá, ¿verdad? Pero puedo comprimir y el backstress se me va acá. Lo que sí nunca me va a dar es ablandamiento. El backstress puede ser negativo. Lo que no puede es el material darme ablandamiento. Siempre tiene que darme endurecimiento. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? El backstress puede ser negativo. No hay nada que le esté limitando a no ser negativo. Es más, si sigma punto es negativo, recuerden que estábamos usando esta ecuación. Y una vez más yo tengo otra ecuación que ya lo usé antes también para este sigma punto. ¿Dónde está esa ecuación otra para ese sigma punto que yo tengo? ¿Dónde está? Acá, pues, ¿verdad? Acá está la otra ecuación que salió de esto de aquí combinado con esto de acá. Y de ahí tomada la primera derivada temporal. Entonces, como tengo dos cosas iguales, igual se me ocurre jugar con eso. De un lado poner E por E punto menos E punto P es igual a sigma. Porque acabo de hacer un cálculo chévere. O sea, aquí hay que ir entendiendo para qué vamos haciendo los cálculos. Así como entendimos al final del isotropic hardening para que hicimos los cálculos. Hicimos tanto cálculo para poder terminar con el valor de ET, ¿se acuerdan? Para poder determinar cuánto era ET, para poder calcular ET. Para eso hicimos tanto cálculo. El objetivo, el nombre del juego era averígüeme cuánto es ET, ¿verdad? Y para poder averiguar ET, hicimos todos esos cálculos que hicimos. Ahora el nombre del juego ya era más fácil, era averígüeme este de aquí. Ya me está diciendo que es mayor que cero, ahora quiero calcularlo, ¿verdad? ¿Cuánto es? Y acabamos de obtenerlo, lo pusimos por acá, acabé de borrar eso, ¿verdad? Esto era igual a h' lambda punto, ¿verdad? Y tenía que ser mayor que cero. Lo que me daba que el hardening modulus en este caso sea siempre igual a cero, no como en el caso de endurecimiento es otro, donde podía ser negativo, o sea, mayor que cero, perdón, en este siempre tiene que ser mayor que cero, no como en el otro caso que podía ser mayor o menor que cero. Pero también, para llegar a averiguar cuánto era ET en el isotropic hardening, tuvimos que primero averiguar cuánto era lambda punto, ¿verdad? Busquen cuánto era lambda punto. Porque sí aprendimos a calcular cuánto es lambda punto. Está por ahí.
El valor absoluto de epsilon plástico punto, pero ¿cuánto es eso el valor? Acuérdense que determinamos una expresión para epsilon plástico punto como función de epsilon, ¿verdad? Epsilon plástico punto era igual a ¿cuánto? No, ¿cómo quiero calcular esto? E sobre por E punto, ¿verdad? Como conozco esto, puedo conocer esto, ¿verdad? Le multiplico a este por signo de sigma, ¿verdad? Y este multiplicado por signo de sigma me da lambda punto, ¿verdad? Y entonces multiplico todo esto por signo de sigma y obtengo lambda punto. Aprendimos a calcular cuánto era el valor de lambda punto, primero para luego poder determinar el t. Bueno, ahora yo ya calculé en este caso cuánto es gamma punto, ¿no es cierto? Pero gamma punto resulta que me quedo como, y lo voy a escribir una vez más, h' lambda punto. Así es que, ya, pues así se calcula gamma punto, porque ¿cuánto es lambda punto? Chistoso, manga, me da eso, pero ¿y ahora cómo hago para calcular lambda punto? ¿Verdad? Porque para averiguar cuánto es esto necesitamos averiguar cuánto es lambda punto, si no, no podemos averiguar cuánto es el Bagger 3. Entonces, como les estaba contando, tengo esta ecuación sobre sigma punto y tengo esta ecuación sobre sigma punto y ahora se me ocurre igualar las dos. ¿Para qué creen que se me ocurre hacer eso? Porque el man solo está ahí perdiendo el tiempo. Yo tengo un profesor de sexto curso en el colegio de matemáticas. Yo era físico matemático, obviamente. Tenía mi profesor de matemáticas de sexto curso del colegio que cuando hablaba cuando el tipo era muy buen profesor, by the way, pero cuando el tipo hablaba sobre esa fórmula, siempre hacía una muy interesante introducción que decía: algún señor desocupado que no tenía nada que hacer de su vida estaba ahí pendejeando y encontró que ese resultado era cierto. La verdad que a nosotros no nos pagan, a nosotros nos pagan por pendejear, ¿verdad? A los investigadores nos pagan para pendejear y buscar este tipo de cosas. Y sí, son útiles luego. No es que estas cosas salen afuera del ocio, ¿verdad? Tampoco es que salen del genio encerrado en el cuarto jugando con las composiciones químicas solito. Eso no es cierto. Todos tenemos que colaborar los unos con los otros. Yo está como te da el resultado, te doy a vos tienes tal resultado y por ahí sale un paper. Y así se mueve la ciencia y la tecnología en el planeta. No es que había un señor desocupado que no tenía nada que hacer y se puso a jugar con los dos expresiones de sigma punto y ahí encontró cuánto era lambda punto. No, tenemos que encontrar porque necesitamos resolver problemas de ingeniería con esto. Entonces, el nombre del juego aquí ahora es encuentre lambda punto, ¿verdad? Porque necesito ahora encontrar lambda punto para poder calcular gamma punto. Entonces, simplemente lo que hago es usar estas dos ecuaciones, igualarlas. Una vez más, signo de sigma menos alfa por lambda punto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta multiplicación entre los dos de aquí? Epsilon plástico punto. Y se acuerdan que cuando hicimos eso hace un rato les dije, no les voy a poner, pero es por la regla de flujo, ¿verdad? Ya. Entonces, esto se me convierte en epsilon plástico punto. Y lo que tengo es E por epsilon menos E por epsilon plástico punto es igual a H' por epsilon plástico punto. ¿Verdad? Y luego quiero sacar factor común epsilon plástico punto, ¿verdad? Quiero sumar estas dos cosas. Es igual a E más H' por epsilon plástico punto, de donde que, por supuesto, epsilon plástico punto es igual a E
sobre E más H' por epsilon punto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Salió algo mal o está todo bien? Revisen cuánto salió para el anterior caso, para el isotropic hardening. ¿Cuánto salió epsilon plástico punto para el? Igualito. Ha sido el mismo. Recuerden que si yo multiplico esto por signo de sigma menos alfa, ambos lados de la ecuación, esto es lambda punto, lo que acabo de hacer, pero de vuelta, ¿verdad? Y lambda punto entonces me queda que es igual a signo de sigma menos alfa multiplicado por E dividido para E más H'. ¿Para qué necesitaba lambda punto? ¿Para qué necesitaba lambda punto? Para calcular gamma punto. ¿Para qué necesitaba gamma punto? ¿Para qué necesitaba gamma punto? ¿Para qué también necesitaba ese gamma punto? ¿Para qué? Para alfa punto. Y alfa punto me servía luego para integrar eso y calcular alfa. ¿Y qué es alfa? El bag stress, ¿no es cierto? Cómo se mueve mientras yo plastifico la región plástica, el origen de la región plástica, de la región elástica, ¿verdad? Hay que ir haciendo sentido de lo que estamos haciendo para no perdernos, porque si no, entre tanta cosa es facilito perderse. Y después salen de aquí y dicen, ¿qué tal me estaría hablando esta semana? No entiendo nada. Enchufar la velocidad de deformación plástica de vuelta en esta ecuación de acá y determinar sigma punto como una función simplemente de epsilon punto de esta manera. ¿Sí o no? Por favor, háganlo. Quiero enchufar esto de vuelta acá para determinar sigma punto como una función de epsilon punto y así poder calcular ET. Por favor, háganlo. A ver qué queda. Sí, esto está aquí. También mucho de esto está en el decímetro. En la marina. Eso es solo la parte numérica de lo... ¿Y qué salió? Lo mismo, ¿verdad? Tiene que salir lo mismo. Entonces el módulo tangente para el kinematic hardening es el mismo módulo tangente que para el isotropic hardening, lo que puede hacer parecer que el material es el mismo. Pero no.
¿Ven? O sea, aparentemente los resultados, las cuentas, así calculando el módulo tangente y estas cosas me dan lo mismo. Pero el mecanismo que produce el efecto plástico es diferente, con resultados diferentes. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer 2 ejercicios, de hecho. Y copien con paciencia porque voy a traducir directamente de lo que les leo. Entonces, ejercicio 1. Considere la siguiente función de fluencia para la barra elastoplástica unidimensional. Considere la siguiente función de fluencia para la barra elastoplástica unidimensional, la barrita que hemos venido deformando toda la clase. Y la función de fluencia es considere la siguiente función de fluencia para la barra elastoplástica unidimensional. Y esa es la función de fluencia. Esta de aquí, cópienla por favor. Donde que alfa es el backstress, ya sabemos eso. No importa el problema, lo recalca. Y R, el estrés de fluencia. En tensión y compresión. Donde alfa es el backstress, ¿verdad? Y R es la distancia entre el backstress y el estrés de fluencia en compresión y en tensión. O en tensión y compresión. Y entre paréntesis pongan R es igual a sigma y sub 0 inicialmente. Un endurecimiento, punto seguido, un endurecimiento isotrópico cinemático combinado, un endurecimiento isotrópico cinemático combinado puede ser obtenido al hacer un endurecimiento isotrópico cinemático combinado puede ser obtenido al hacer eso, al hacer estas 2 ecuaciones. Donde que beta es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Estamos? El modelo se reduce a endurecimiento cinemático puro
reduce a endurecimiento cinemático puro cuando beta es igual a 0. El modelo se reduce a endurecimiento cinemático puro cuando beta es igual a 0, coma, y a endurecimiento isotrópico puro cuando beta es igual a 1. Y a endurecimiento isotrópico puro cuando beta es igual a 1. Punto seguido. Usando la ecuación constitutiva para sigma punto, coma, la regla de flujo para E punto plástico, consistencia, coma, y la condición de consistencia, coma, demuestre que esto de aquí, demuestre que esto de aquí. ¿Ya está? Determine la expresión final para la velocidad de deformación plástica. Determine la expresión final para la velocidad de deformación plástica EP punto para este endurecimiento combinado. Ese es un problema. Ahora vamos con el más chévere. Ese es el más turbio, más aburrido. El segundo es el más lindo. Problema número 2. Ejercicio número 2. Y ya voy a dibujar lo que tengo que dibujar, pero primero copio. Como una ilustración, del endurecimiento isotrópico cinemático combinado, o sea, el que acabamos de hacer en el problema 1, como una ilustración del endurecimiento isotrópico cinemático combinado, coma, considere un estrés inicial libre
O sea, considere una barra inicialmente libre de estrés. Considere una barra inicialmente libre de estrés. Alargada hasta sigma igual a 2 kilopascales. Alargada hasta sigma igual a 2 kilopascales. Coma y entonces comprimida hasta sigma igual a menos 2 kilopascales. Y aquí entre paréntesis dice, ignore pandeo. Y entonces comprimida hasta sigma igual a menos 2 kilopascales. Entre paréntesis, ignorar pandeo. Punto seguido. Cero igual a 1 kilopascal. Y E, el módulo de elasticidad E, igual a H', es el módulo de endurecimiento, igual a 100 kilopascales. Y E igual a H' igual a 100 kilopascales. Graficar las curvas resultantes de esfuerzo de formación. Graficar las curvas resultantes de esfuerzo de formación para cada uno de los siguientes casos. Graficar las curvas esfuerzo de formación resultantes para cada uno de los siguientes casos. 2 puntos. A. Beta igual a 0. Coma. B. Beta igual a 1 medio. Coma. Y C. Beta igual a 1. Divertidísimo ese ejercicio y lo tienen que hacer en una hoja con cuadrícula, ¿verdad? Porque si no, no van a poderlo hacer bien. Hagan una hoja cuadriculada, cuadros. ¿Pueden resolver los 2 ejercicios ahora? Es más, tienen que resolverlos ahora. Haciendo grupos de 3. ¿Ok? En lo que nos resta de tiempo.